Bueno, hoy vamos a ver acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, la ley 27610, que de diciembre del 2020 se salió esta ley. La siguiente, Carmen. Y bueno, yo quería, si ustedes tienen ganas, si les queda un poco de energía, que me puedan decir qué es esto, ¿no?, de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? A ver si esta es una ley que es de aplicación nacional, ¿sí? Van a ver que muchas veces dice IVE o ILE, las siglas. IVE es interrupción voluntaria del embarazo, y la otra sigla, que es ILE, es interrupción legal del embarazo, que son dos opciones que existen dentro de esta ley 27.610. ¿Sí? La que sigue, Carmen. A ver si alguien quiere poner algo en el chat, o quiere abrir el micrófono y decir algo, contar algo. El aborto clandestino existió hasta antes de esta ley. En general, cuando un poder legislativo dentro de un país o dentro de una provincia decide sacar una ley, es porque el hecho existe, ¿sí? Entonces, siempre nos decían a nosotros en la facultad, cuando estudiaba Derecho, la ley va detrás de los hechos, ¿sí? Quiere decir que para sacar una ley siempre tiene que existir un hecho para poder regularlo, ¿sí? No es previo. Así que bueno, entonces el aborto ya existió antes, ¿sí? Quizás alguien tenga algún ejemplo cercano que quiera contar o que quiera escribir. Fue muy discutida, dice Nadia Cejas. María López dice la opción legal de seguir con un embarazo o su interrupción. Es una ley donde se puede otorgar la interrupción, pero con un acompañamiento médico y psicológico y seguro, dice Alicia Herrera. Ivana Villarreal dice, es una ley que se puede realizar de manera segura para las mujeres que sufren un abuso y de eso resultan embarazadas. Yamila dice, se hizo para regular esta práctica. Sandra Lanusa me dice, en caso de violación, peligro a su vida o a su salud. Bueno, yo recuerdo casos cercanos en la familia, ¿sí? Era muy chica, cuando tenía más o menos 10 años, a mí me decían, bueno, fulana va a ir a tal casa, ¿no? Tenés que ir con ella. Bueno, yo pensaba que iba a ir a la plaza, no sé, a hacer algún mandado, a acompañarla a algún lugar, ¿no? Recuerdo quedarme sola en la puerta, con 10 años, esperando, ni sabía, porque yo no sabía qué esperaba. Yo tenía solamente que acompañar, ¿no? Obviamente eran lugares donde se hacían abortos clandestinos, ¿sí? Poniendo en riesgo la vida de todas esas mujeres, de todas las personas, y no solamente en riesgo la vida de esa mujer, sino dependiendo de la edad gestacional, también de ese bebé que se estaba gestando, ¿sí? Entonces uno piensa hacia atrás y dice, ¿a dónde iba, no? Porque nadie te decía nada, entonces quizás tenías que acompañarla por si la persona que se realizaba esta práctica, porque había diferentes cuestiones, ¿no? Algunos le colocaban una sonda, el famoso lazo hemostático, ese no sé de qué material es, se lo ponían en la... Era un objeto extraño dentro de la vagina, ¿no? Para que se produjera esto. Otros te ponían algún tipo de medicación, ya cuando tenían más conocimiento, ¿sí? Obviamente que seguía siendo clandestino, y esto se realizaba en cualquier lugar donde no había condiciones de higiene, ¿sí? Y bueno, había desde 1920 ya esta práctica de poder interrumpir el embarazo, estaba en el Código Penal, pero esta práctica simplemente estaba para caso de abusos, ¿sí? O en el caso de, por ejemplo, lo que no se entiende bien es, decía mujer idiota, ¿sí? No se comprendía bien, era muy ambiguo el término, no se entendía qué era esa definición de ese concepto, ¿no? Esto se comprendía muy bien. Estaba regulado solo para esos casos, pero bueno, con el transcurrir de los años, este hecho fue evidente, y bueno, evidentemente, bueno, si bien, como dicen acá los compañeros, fue muy discutida, y creo que aún, a pesar de que ya la ley está,
sigue siendo un tabú, ¿no? No solo para profesionales, sino para la sociedad toda, ¿sí? Acá Brenda Sarubi dice, tuvimos un caso de una chica de 17 años que se realizó un aborto a las 24 semanas de gestación con una enfermera de forma clandestina, y ella terminó internada y se le ejerció una cesárea de urgencia, naciendo su bebé a las 29 semanas. ¿Vivió Brenda, la mamá? O sea, ¿se salvaron los dos o qué pasó? 17 años. Diciembre del 2022, dice. Claro, ustedes ven que a pesar de que ya hay una ley, ¿no? Si yo fuera una mujer de 17 o 18 años, que no quiero tener un bebé y que fue de una relación consentida, entonces yo no quiero que nadie sepa, ¿sí? Porque yo no quiero ni siquiera que el sistema de salud tenga mi registro, que digan que Lina fue a la clínica y que en el año 2022 se hizo una práctica, ¿no? Ejerció un derecho, podríamos decir, pero no quiero que nadie lo sepa, porque yo quiero que quede en mi intimidad. Entonces hago el ejemplo que dijo acá Brenda, ¿no? Voy a la clandestinidad y lo hago. También tenemos hechos conocidos de ese tipo. A pesar de que hay una ley, se producen todavía este tipo de prácticas en formas clandestinas y que siguen poniendo en riesgo la vida de estas mujeres, ¿sí? Porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Lo que se quiso proteger, la vida de las mujeres, ¿sí? La vida de estas personas que ponían en riesgo. Yo vivía en Salta, en un pueblito muy alejado, por allá por el año 1998, y bueno, evidentemente acá no había, como alguien puso acá en el chat, Cristina, ella habla de métodos anticonceptivos y también las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, Brenda dice que continúan vivas las dos, así que bueno, qué suerte, ¿no? Por esas personas. Entonces, y Yamila también agrega, dice, es importante la educación sexual. Creo que ahí está la cuestión, ¿no? Educación y prevención, pero son políticas públicas, ¿sí? Si bien existen, no se llevan a la práctica, y seguramente las causas deben ser multifactoriales. Primero, porque está la ley, pero si uno no lleva a la práctica esto, es muy difícil de controlar. Yo también considero que la educación y la prevención en estos casos, o sea, atención primaria de la salud, APS, creo que hay mucho personal que se forma en lo que es, ya no en APS, ¿sí? Pero también tiene que ver en las escuelas, ¿sí? Porque esto tiene que ser intersectorial, no solamente que sea la parte de salud, un hospital o una salita la que dé este tipo de educación, sino la escuela, ¿no? Por eso salió la famosa ley de ESI también, que es muy importante y también controvertida, educación sexual integral. Y que tiene que ser con un eje transversal. ¿Qué quiere decir? Que lo tienen que enseñar todas las materias, no una materia específica. ¿Sí? Entonces también esas herramientas las tenemos que tener todos. Y eso es muy importante. Acá Verónica agrega, dice, gran parte de la sociedad está mal informada sobre estas opciones de interrupción del embarazo y lo toman como si fuera un anticonceptivo. Daría la sensación esa, ¿no? Tal cual. Porque a mí tengo colegas que me han comunicado, no he buscado estos estudios, digamos, no encontré algún estudio que hable, ¿no? Estaría bueno si hay algún estudio sobre esta temática, porque me dicen, ahí nosotros tuvimos ingresos en el hospital y ya es la segunda vez que viene la misma señora a hacerse, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo, y ella me decía a mí, esto no es un método anticonceptivo y tampoco es gratuito, porque, o sea, gratuito en el sentido, ¿no? ¿Cómo quedás? Porque hay un daño psicológico, por lo menos, y fisiológico, ¿no? Porque uno está haciéndose una práctica, ¿sí? Entonces, creo que uno lo que tiene que hacer es educación, informar, acá la información es de gran trascendencia, y un equipo que esté formado para ello. Verónica agrega, dice, se embarazan, no se cuidan, total se pueden hacer interrupción.
Cristina dice chicas muy jóvenes. Acá González Lorena dice, la ley existe, pero hay una clínica que no realiza estas prácticas. Bueno, habría que denunciarlos. La ley lo dice textualmente, todas las instituciones, públicas, privadas y obras sociales. Claro, falta información, dice Cristina Tolay. Falta información, falta educación. También Brenda agrega, dice que la contención, ¿no? Después posaborto es muy importante. Exactamente, la ley lo establece también textualmente, el acompañamiento, esa contención de la persona que ella elija, al igual que en la ley del parto respetado. Acá también se exige ese acompañamiento, un cuidado integral de esa persona, ¿sí? Que va a ejercer un derecho a interrumpir en forma voluntaria o en forma legal, dependiendo de cada caso, un embarazo. Claro, el aspecto psicológico es muy importante. A veces uno solamente mira el órgano, como solemos decir en enfermería, ¿no? Con esta mirada o esta atención puramente biologicista que se realiza con el modelo médico hegemónico y también esta atención biologicista, y uno debería tener una atención, como nos enseñan en enfermería, holística, integral, desde todos los enfoques, ¿sí? de la salud. Acá Verónica dice que se hace en seguimiento de las madres por asistente social, pero no la gran mayoría lo sigue. Claro, quizás, ¿cómo no podemos hacer como equipo de que puedan hacer un seguimiento? Está bueno, ellos evidentemente tienen un equipo, muy bien. Bueno, entonces tenemos la ley, con todo esto que ustedes agregaron. Está la ley, existe la ley, vamos a ver cómo se realiza también en la práctica. La siguiente, Carmen. Acá, bueno, esto es lo que, algunos recursos que encontré en internet, ¿sí? El acceso a la interrupción, ¿no? Lo que dice la ley es para todas las mujeres gestantes. Ley 27.610. La siguiente, Carmen. Estas son unas leyes muy nuevas, ¿no? Y que recién ahora se están como profundizando más y hablando más y enterándose que en varios lugares pueden acceder como para realizar la interrupción legal del embarazo, cosa que no estaba muy difundido y es como que ahora está más difundido y bueno, eso hace que se empiecen a enterar también, ¿no? Y es muy bueno involucrarse en qué significa y de qué lado o qué parte le toca a enfermería de esto, ¿no? Porque si bien enfermería no hace la interrupción, enfermería está del lado del acompañamiento, sin juzgar ni prejuzgar. Tal cual. Exactamente. Por eso, bueno, esto entró en vigencia el 24 de enero ya del 2020. Entonces, la ley lo que dice, bueno, dice, vamos a ampliar los derechos vinculados a la interrupción del embarazo, regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal, la atención post-aborto de todas las personas con capacidad de gestar, es de aplicación obligatoria en todo el país, las mujeres y personas con otras identidades de género tienen derecho a interrumpir su embarazo, y acá, bueno, hace una mención, ¿no? de los dos tipos. Hasta la semana 14 no tiene que explicar motivos de su decisión, ¿sí? Hasta la semana 14 puede ir una madre que está embarazada y pedir la interrupción voluntaria del embarazo sin tener que dar motivos de su decisión. Esa es una opción. La otra opción es cuando el embarazo es resultado de una violación o si está en peligro su salud o la vida, también se puede hacer desde la semana, o sea, después de la 14. En la ley dice de la 15, pero bueno, se entiende que es después de la 14, ¿sí? Todas las personas tienen derecho a la atención post-aborto, más allá de si el mismo se produjo o no en situaciones previstas por la ley, y el acceso a métodos anticonceptivos. Esto lo remarca mucho la ley también, ¿sí? Los métodos anticonceptivos. La siguiente, Carmen.
vamos a ver qué dice la siguiente. Habla sobre la diferencia entre IVE e ILE, que le anticipaba al comienzo. Entonces dice, bueno, ¿qué es la IVE? Ustedes lo van a encontrar, si ustedes se ponen a googlear o buscan bibliografía, van a ver que es el derecho al aborto con solamente la solicitud como único requisito hasta la semana 14, ¿sí? Eso es voluntario. Y la ILE es legal del embarazo, interrupción legal del embarazo. Y están reguladas estas dos situaciones. Si el embarazo es producto de una violación o si está en peligro la vida o la salud de la persona gestante. IVE e ILE, ¿sí? Esas son las dos diferencias que hay. La siguiente, Carmen. Acá Nadia, seguimos, la siguiente, Carmen, se adelanta y me pregunta, ¿hasta cuántas semanas en casos de violaciones? No hay hasta cuánto. La ley no dice hasta cuándo. Dice desde, ahora vamos a ver, pero no hay un límite. Lo ideal es que se haga lo más rápido posible. ¿Sí? Bueno, situaciones de IVE e ILE en el posaborto, ¿sí? Tienen derecho a recibir atención totalmente gratuita, tanto en el sistema público, obras sociales, prepagas, y eso incluye todos los estudios, medicamentos y prácticas que fueran necesarias. Una vez que una persona se acerca al sistema de salud, cualquiera sea el sistema público o privado, y solicita la práctica, supuestamente la institución tiene 10 días para que se le realice la interrupción, ¿sí? Y otros derechos que tienen las mujeres son a recibir del personal de salud, que ahí entramos nosotros y todo el resto del equipo, un trato digno y respetuoso de su autonomía. Esto ya lo venimos viendo desde, creo que desde la segunda o tercera clase, sobre los derechos de las personas y cuáles son los principios rectores de nuestra atención de la salud, ¿sí? También que se garantice la privacidad en la consulta y la confidencialidad de toda la información vinculada a la atención, a recibir información actualizada, comprensible, veraz, con un lenguaje que sea comprensible y accesible a las necesidades de esa persona, ¿sí? Sobre todos los procedimientos y cuidados que se le van a realizar, a recibir atención de su salud a lo largo de todo el proceso, información sobre los distintos métodos anticonceptivos, y si ellas decidieran, a contar con apoyos de personas de su confianza durante todo el proceso de atención. Algo que no sé si se produce en la práctica, ¿sí? Acá Brenda pone, la ley hace énfasis en los métodos anticonceptivos, así es, pero muchas veces los centros que se encuentran alejados de lugares céntricos manejan otros horarios, o hay una atención mínima, por ejemplo, para la aplicación de inyectables anticonceptivos, y a esas mujeres les cuesta conseguir dónde aplicarse la inyección. Sí, también he conocido casos donde no tienen la medicación, ¿sí? Lo que dice la ley es que en esos casos, así como ustedes vieron las farmacias, que cuando uno va a la farmacia y no está abierta, ellos dicen farmacias de turno tal. Bueno, la institución debería poner un cartel y decir que ellos no tienen la medicación, por ejemplo, que podría pasar, que haya una falta de este recurso, y decirle a qué lugares podría acercarse esa persona. Porque así pues, se puede garantizar el derecho de la mujer. ¿Sí? Y también entiendo lo de los horarios, es verdad que muchas veces ponemos horarios, ¿sí? Quizás un sábado y un domingo, quizás está cerrado, ¿no? Y debería poder garantizarse este derecho a las mujeres, ¿sí? La siguiente, Carmen. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo? Encontrarse dentro de las 14 semanas inclusive de gestación. Para ello la persona gestante tiene derecho a ser informada de la primera consulta de su edad gestacional,
y a solicitar la IVE en ese momento, si así lo decidiera. Yo no sé si esto en la práctica se lleva a cabo así. La verdad es que eso no sé decirles, a ver si hay alguien del grupo que trabaja en maternidad y me puede decir, es decir, que sí. Va una persona y ya le dan un positivo para un embarazo, si les informan si ella tiene ese derecho o no, ¿sí? En la práctica, no sé cómo está funcionando. Sí, tiene ahora sí, por eso te decía esto de que en todos los hospitales ahora, por lo menos en cuanto a los hospitales de Matanza, le dan las informaciones. Hay un consultorio, en el Parisien hay un consultorio que se pueden acercar, donde tienen asesoramiento, en el hospital del 32 también, en el hospital Germani, no me acuerdo, pero sé que en el 32 también está, pero son lugares donde se pueden acudir y pueden tener contención y asesoramiento, ¿no? Ah, está bien. Bueno, bien. Bueno, una vez que la mujer ya decide hacer esa interrupción, lo único que se le va a pedir es, primero que firme ese consentimiento informado, ¿sí? Pero como habíamos explicado en otras clases anteriores, el consentimiento no es un mero trámite, ¿sí? Acá Yamila Domínguez dice que hay días y horarios en el ¿dónde? En el Parisien. Días y horarios. ¿Y qué es lo que no le gustó a Darío? Acá Darío dice que una colega había ido al Parisien y que no le gustó. No sabemos qué es lo que no le gustó, la información, cómo se abordó el problema, entre comillas. Darío, si lo podés ampliar. Sí, en el hospital Parisien es todo muy nuevo, esto empezó hace poco, el que está trabajando y ya hace rato, porque nosotros tuvimos una charla cuando teníamos desde el año pasado, en el 32 ya se venía trabajando, porque ellos ya se instruyeron y se especializaron, tanto los médicos como la enfermera, en el 32, en el Hospital Simplemente Evita, ahí ya se venía trabajando hace rato. En el Parisien recién este año sentí que nombraban y vi que también pusieron que hay consultorios, es más, lo vi en la puerta, en la entrada del hospital, que funcionaba el consultorio. Antes vos te acercabas y por ahí no te asesoraban bien o te decían que ahí no se hacía y te mandaban, te dejaban ahí en aguas, sin darte información, pero ahora no, ahora cambió, están dando información y hay un consultorio que se dedica, o sea, donde ellos te pueden derivar y podés hacer la consulta, pero todo es muy reciente. Claro, ya pasaron 3 años, ¿no? 2023 van a ser 3 años. Alicia dice del Balestrini también, Carmen. Que tiene Bueno, bien, bien, sí puede ser, pero no, la verdad que no lo recordaba, pero sí, el Balestrini también. Acá Darío dice que a esta compañera no le gustó cómo le hablaron, ¿no? Eso es lo que vos decías, Carmen, ¿no? Que uno va a atender sin prejuzgar, sin hacer ninguna opinión al respecto, ¿no? Porque la mujer se acerca y va en busca de que se le garantice un derecho, ¿sí? Porque al fin y al cabo hay una ley y es el derecho que tiene ella. Y tenemos que respetar esa autonomía, ¿sí? Entonces, bueno, evidentemente acá no sé qué le pidieron, porque lo único que le tienen que pedir es una constancia donde diga que está embarazada, nada más. Después la institución, si quiere realizar, no sé, una ecografía o algún otro estudio, lo tendrá que hacer o solicitar. Pero me parece que si ya tiene una constancia de embarazo, sería suficiente y después firmar un consentimiento informado. Lo que sí, dentro de la información que se le va a dar, es, quizás tiene que haber, no debería existir, Carmen, pero quizás en la práctica en algunos países como Holanda, hay un equipo ya conformado multidisciplinario, y ellos sí le preguntan a la persona, ¿no? ¿Por qué quiere hacer la interrupción voluntaria? Que quizás la ley de Argentina, no sé, por eso decía cómo es en la práctica,
no lo exige, ¿no? Pero le preguntan si ella lo quiere dar en adopción, esas cuestiones, ¿no? Que son, quizás vamos a hilar un poco más finito y decimos, bueno, a ver, ¿cómo es en la práctica en Argentina? Entonces en la Argentina lo que dice es que solamente se le va a pedir, después vamos a ver un cuadrito, donde el equipo de salud sí le va a hacer todo como un acompañamiento psicológico, preguntándole por qué, ¿no? ¿Por qué lo quiere hacer? Y si ya tiene la decisión previa a la mujer, no tenemos que decir nosotros como personal de salud, como parte de un equipo, ¿no? Y si uno ve que algo de eso puede suceder, porque como decía Carmen, vamos a estar en diferentes lugares acompañando y cuidando, quizás hasta entregando un formulario, ¿sí? No vamos a estar directamente en esa práctica, ¿sí? Porque la ley ha separado, digamos, el personal de enfermería que realiza control de signos vitales, cuidado posaborto, como que no tenemos el derecho a la objeción de conciencia, ¿sí? En esas cuestiones. Pero bueno, es algo también muy, para mí, modo de ver, que deberíamos estar, pero bueno, ellos, la ley dice, bueno, si usted no realiza la práctica en forma directa, no tiene derecho a objetar, ¿sí? Bueno, entonces seguimos. Confirmar el consentimiento informado, que es un consentimiento, habíamos hablado de que no tiene que ser un mero trámite, sino que es un proceso que tiene que estar informado. Recibir la información completa y necesaria para que esa persona pueda tomar la decisión, ¿sí? Autorizar al profesional de la salud para realizarle la práctica sanitaria, y todo esto está enmarcado dentro de los principios de autonomía de las personas, la confidencialidad, privacidad y acceso a la información. En el caso de la IVE, ILE, el consentimiento debe darse en general por escrito, ¿sí? Ya hay formularios y uno tiene que firmar. Pero como siempre les digo, no es un mero trámite, tienen que recibir esa información. Este documento tiene que ser claro y accesible, y lo que dice la ley es que tiene que estar en diferentes formatos, ¿sí? Braille, manuscrito, digital o idioma, también el idioma, incluyendo lenguas originarias. El consentimiento informado lo firma la persona gestante que solicita la IVE o ILE. Todas las personas con y sin discapacidad tienen derecho a autorizar por sí misma la práctica. En el caso de niños antes de los 13 años deben estar asistidos por una persona que ejerza formal o informalmente roles de cuidado. Los adolescentes pueden en general acceder a la IVE, ILE en forma autónoma, ¿sí? Niñas, niños y adolescentes pueden solicitar, niños no, perdón acá, esto es de la ley sobre derechos de los niños, ¿sí? Ahí en esa ley sobre de derechos humanos, la 26061, si no me equivoco, lo que dice esa ley es que estos niños o adolescentes pueden dar su consentimiento, ¿sí? Que es un derecho de los niños y adolescentes. Entonces acá dentro de esta ley también se incluye que ellos puedan firmar, digamos, ¿no? Acá Alicia, Sandra dice, a ver. Alicia dice, quizás a veces se confunde la manera en que se encara, claro, la opción de no interrumpir desde los médicos y profesionales, no dándose cuenta que si la persona está ahí es porque ya lo decidió. Claro, es como que uno pareciera en la práctica que quiere decir, bueno, no, convencer a la otra persona de que no lo haga, me daría esa sensación. Eso estaría bueno, dice que funcione, dice Sandra, en este país. Ayer vi una señora que abandonó a su bebé, ¿no? Más cuestiones todavía para ver. Alicia dice, por ahí eso se debería trabajar como profesionales y luego realizar la promoción y prevención de la salud. Exactamente, ese es el punto, ¿no? Pero ya dijimos al principio, faltan políticas públicas. La que sigue, Carmen. Y para llevar adelante políticas públicas se necesitan recursos económicos, para poder afrontar el recurso humano, porque nadie va a trabajar en forma gratuita. Acá, bueno, volvemos a reiterar cuáles son los requisitos para la ILE. Miren acá que yo les puse algo muy sencillo.
alguien había puesto que su compañera había ido a una institución y que le habían pedido muchas cosas, y que ella se fue de ahí, ¿no? Entonces ahí no se está garantizando este derecho de esta persona, ¿sí? Porque ella ya le pasó, no sé cuántos días habrá pasado, pero ella se fue. Si ella fue y solicitó la interrupción, se supone que de acuerdo a la ley, tienen un plazo para que eso se cumpla, ¿sí? Lo único que necesita es un certificado médico que acredite el embarazo. Eso es lo que necesita, ¿sí? Después, en caso de violación, la persona tiene que firmar una declaración jurada, que es otro papel diferente al del consentimiento informado, ¿sí? Se llama declaración jurada. Acá Andrea dice, en el Hospital Parisien hay un consultorio que atiende la demanda de ILE, lo maneja una obstétrica, realiza el consentimiento informado, y si requiere intervención, solo lo hace en días puntuales que no son objetores de conciencia de los médicos, y enfermería solo presta atención en el posaborto, y fue un tema por el producto, dice el bebé, quién lo retiraba, ¿no? Y se solucionó, se solucionó. Quedaron de acuerdo que lo hacían los médicos que hacían la intervención, pero fue un tema al principio también por la semana de gestación. Claro, exactamente, ¿no? Porque quizás este tema de quién se lleva el cuerpo es un tema siempre, ¿no? Imagínense en esta situación, en el caso de interrupción voluntaria, ¿no? Bueno, ahora por lo menos se lo llevan los médicos. Es como que uno como enfermero dice, bueno, no me toca a mí, ¿no? Pareciera. Pero sí es difícil, porque si es en realidad tendría que haber sido la gente del centro obstétrico, como lo realizan en todos lados, pero bueno. Sí, en eso hay mucha controversia. Sí. Cuando recién se empezó, eso lo sé porque las compañeras contaban en el Hospital 32, también había un problema. ¿Por qué? Porque hubo un grupo que se especializó para estas leyes y para este procedimiento. No es el mismo grupo que trabaja para la asistencia de la recepción de los recién nacidos. Entonces había mucha controversia en esto, quién atendía, quién no atendía, y en cambio enfermería no fue preparada para esto, y ahí estaba la controversia de enfermería, qué parte le tocaba de responsabilidad y no. Y había muchas enfermeras que por su condición o por su religión se negaban. Entonces nos contaba la colega que estaba a cargo de esto, que decía que en realidad enfermería no hace el procedimiento, entonces lo que tiene que hacer solamente es el cuidado, y que no se podía negar porque entraba dentro de los requisitos de enfermería, que es hacer cuidados, no intervención. Entonces, bueno, eso fue todo el dilema cuando recién se empezó. Ahora como que está todo más, y lo mismo debe pasar en el hospital, porque en el hospital eso se empezó a hacer muy tardíamente, no hace rato como el Hospital del 32. Entonces, si el paciente es asistido, por la paciente es asistida en centro obstétrico, es desde el centro obstétrico donde se tiene que realizar todo. Pero bueno, es esta controversia y esta cosa de que muchos no están de acuerdo, muchos prejuzgan, entonces hay cosas que tienen razón, hay cosas que no, pero bueno, nosotros estamos para asistir, cuidar y no prejuzgar. En todo caso, educar, que es lo que falta. Por eso a veces se llega a esto por la falta de educación, ¿no? Por eso se está diciendo que bueno, la educación tiene que partir desde las casas, desde las escuelas, para evitar que se llegue a esto. Por otro lado, estaba bueno esto de la interrupción del embarazo en caso de violaciones o en caso extremo de salud, porque a veces pasaba que madres que corrían peligro de vida tenían que parir igual, aunque sabiendo que lo que podía llegar a pasar, porque era todo un trámite burocrático. Entonces, por ese lado, bueno, no estaba tan mal. Pero después empezaron a llegar otros casos de, bueno, de esta gente que no se cuida, total, se realiza un aborto y listo. Entonces, bueno, hay mucha controversia sobre todo esto. Claro, exactamente. Ahí está el punto, que en la ley se dejó fuera al personal de enfermería. Acá hay una pregunta, Samudio me dice, una vez que firmó todo,
luego se arrepiente. ¿Qué pasa en ese caso? Hay que ver si es un caso previo, Silvia, porque si estás en el quirófano y ahí decís, no, no quiero, y bueno, tiene la autonomía y puede ella arrepentirse, ¿sí? Así como estaba la ley 26.529, que ya la habíamos también visto en otra clase, que decía, ¿no? Un paciente puede rechazar tratamientos y en este caso también se aplicaría esa ley. Si yo primero digo que no o digo que sí y después me arrepiento, bueno, como institución tengo que respetar ese derecho que está dentro de la autonomía del paciente. ¿Sí? Entonces, si la persona se arrepiente, obviamente que si se arrepiente después, no hay vuelta atrás. No podemos volver el tiempo atrás y todas las acciones. Si se va a arrepentir, lo tiene que hacer hasta antes del procedimiento, porque ahora vamos a ver cómo se lleva adelante el procedimiento. ¿Qué piensan ustedes con esto que dijo Carmen o con lo que dice la ley, ¿no? A que el personal de enfermería, como no lleva adelante la práctica directa, de no poder tener la objeción de conciencia? ¿Qué piensan? Si quieren abrir los micrófonos o escribir, porque es muy importante esta parte, ¿no? Porque también hace a nuestra salud. Nosotros estamos construidos, venimos construidos, y aparece esta ley, ¿sí? Como dice Carmen, sin prejuzgar, pero a veces es difícil, ¿no? Como ella decía, hubo mucha controversia. Si hubo controversia, es porque existe personal de salud que tiene, ¿no? Estos valores ya construidos, tenemos un formato mental, y de repente no pueden actuar frente a determinadas situaciones. ¿Ustedes qué piensan? A mí, por ejemplo, la colega me contaba que en el grupo había una enfermera que ella se negaba a hacerlo, pero lo habían charlado en el grupo y diciendo, bueno, que ella, la religión de ella no se lo permitía, entonces ella de esos casos no asistía, pero las otras compañeras sí, se habían puesto de acuerdo. Lo que pasa es que después, con el tiempo, el resto también se cansa, porque dice, bueno, yo también no quiero hacerlo, ¿y qué hago? ¿Quién va a atender a la paciente? Entonces ahí también estaba el dilema. Yo te banco que no lo hagas por tu religión, por lo que sea, pero voy a tener que siempre asistir yo cuando en el cuidado estamos todos. Claro, es un tema. Acá Ivana Villarreal dice, bueno, que el personal se puede negar a la práctica porque no pueden actuar y tienen que ser respetados mientras haya otro personal que pueda asistir en ese momento. Ahora vamos a ver lo que dice la ley. La siguiente, Carmen. Exacto, eso puede pasar lo que dice esta chica, pero ponele que somos dos de la guardia, una es la que no lo hace y lo hago yo, porque ella, por su religión, pero ese día yo falté. ¿Quién atiende a esa paciente? Claro, escriban en el chat. Somos dos. Una lo hace y la otra no. ¿Qué hacemos? ¿Yo puedo decir algo, profe? Sí, por favor. Yo lo que me da como que todo esto es tan nuevo, ¿viste? Para nosotras, yo por ejemplo tengo 40 y pico, y es como que somos una generación anterior, que nos cuesta quizás amoldarnos un poco, y bueno, con toda esta información y todo esto nuevo, uno se va adaptando, pero al principio costó. Yo tengo 40 y pico, me imagino que a personas más grandes también les habrá costado. Hoy por hoy también seguramente que se les sigue hablando mal, bueno, todo cuestión de ir capacitándonos para aprender. Pero también yo, por ejemplo, hablo con muchas residentes de 30 y pico, gente joven con otra cabeza, y es totalmente diferente cómo viene su pensamiento, su chip, ¿no? Digamos, nosotros venimos con una generación mucho más anterior, criados de otra forma. Estos chicos, estas generaciones nuevas, que yo digo chicos, ¿no? Son 30 para abajo quizás, es muy diferente, ¿no? Cómo vienen con otra cabeza, con, bueno, otras cuestiones, otras preguntas, algo que nosotros por ahí en nuestra época no nos pasaba y a veces nos cuesta adaptarnos, pero bueno, es como todo, ¿no? Uno se tiene que ir afianzando en los conocimientos para poder avanzar, ¿no? Porque si no,
nos detenemos, como la informática también, digo yo, ¿no? Para hacer una cosa así como nada que ver, pero en el sentido de que uno se va adaptando a lo nuevo, porque si no te quedás. Y bueno, esto es algo nuevo, algo que se viene, como muchos temas más que seguramente que por ahí se van a hablar más a futuro, pero es todo muy nuevo. Sí, Digo, es como en un pensamiento mío, ¿no? En eso tenés razón. Lo que pasa es que a veces, bueno, vos decís tenés 40 años y por ahí sí tenés más años de hospital. Muchos de nosotros que tenemos muchos años de hospital hemos visto morir mujeres jóvenes, mujeres multíparas, jóvenes en las terapias intensivas por los abortos ilegales. Entonces es una manera también de evitar tantas muertes maternas por los abortos ilegales, y era una manera también de cortarle el freno a ese manejo ilegal que tenían cobrando, porque si vos estabas en un lugar donde tenías buenos recursos, no te morías en una terapia intensiva. Entonces en nuestras regiones, que son paupérrimas, teníamos un montón de mujeres embarazadas, y si tengo algunas colegas que están acá de hace muchos años, veíamos morir en las terapias intensivas mujeres por aborto ilegal, que también era un dilema, porque ver que quedaba ese niño solo y su mamá moría, ver un montón de niños que se quedaban solos porque su mamá moría por un aborto ilegal. Un aborto ilegal no solo a veces pago, sino a veces porque lo provocaban ellas mismas al no tener formas de poder cómo costearlo, ¿no? Pero por ese lado, uno decía, bueno, la pucha, preferir que se realicen un aborto y no que lo hagan ilegalmente y se terminen muriendo y dejen a los hijos restantes solos. Eso por un lado. Y el otro, a partir de eso, la educación también, ¿no? Porque tampoco vas a ir a hacerte un aborto todos los días o cada vez que se te dé la gana. Entonces, está por ese lado también la educación, ¿no? De concientizar y de educar. Tal cual, me parece excelente el aporte de las dos, de Yamila. Y bueno, yo al aporte de Yamila, sí quería agregar eso, ¿no? Que muchas veces es como estamos construidos, ¿no? Y cómo la ley nos sacó de la objeción de conciencia. Pero bueno, a veces uno quizás podría elegir, podría decir, bueno, yo hago neo y no hago la parte de obstetricia. ¿No? Por suerte hay diferenciaciones, digamos, en algunas instituciones sobre la atención en salud, entonces uno elegiría por otro lado. Y también entiendo lo de Carmen sobre la educación, y creo que es ahí donde tenemos que apuntar como profesionales. La ley está, tenemos que trabajar, tenemos que seguir formándonos y tratar de separar. Yo recuerdo que en enfermería nos enseñaban decían distancia óptima con el paciente, ¿no? Y después de 15 años yo dije, ¿qué distancia óptima? Es imposible. Es imposible la distancia óptima con el paciente, de no poder, de irse uno a casa y no pensar cómo estará, no sé, Juancito, Pedrito, ¿no? Y a veces uno con la tecnología hoy puede mandar un mensaje y decir, ¿cómo está fulanito? Eso de la distancia óptima muchas veces no se puede dar, ¿sí? Esa empatía que uno a veces tiene con el paciente, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que decía Yamila, esto de que como quizás a los adultos nos pueden, los adultos, los que tienen más de 40, nos cuesta poder adaptarnos, ¿no? Con esta ley que existe, esta ley es muy controvertida, la ley ya está, pero siguen existiendo, ¿no? Estos dilemas, yo le diría dilemas éticos, ¿sí? Sí, Que se van a dar en cada profesional. Sí. a mí me pasa eso, profe. A mí me pasa eso, que por un lado, bueno, estuve en NEO 2 meses y como usted dice, en NEO tratamos de salvar la vida de los bebés recién nacidos. Obviamente está la ley y las mujeres están en su derecho, pero bueno, me surge eso a mí, el dilema, como usted dice, ético, de que por un lado estamos tratando de salvar recién nacidos y por el otro lado vienen, bueno, mujeres que tienen su derecho, obviamente,
Pero para mí está ese dilema de que ahí hay un niño, y los derechos de ese niño. Claro. ¿Se me Sí, escucha? sí, se entiende completamente, ¿no? ¿Dónde están los derechos de ese niño? Pero bueno, evidentemente con la ley pareciera que eso ya está saldado, Cristina, pareciera, ¿no? Porque lo que está escrito, y ya se discutió, nuestros representantes ya sacaron la ley, pero el dilema existe en cada uno de nosotros, ¿sí? El que no tiene el dilema, bueno, excelente, pero para aquel que lo sigue sosteniendo, pareciera que hay dos lados, ¿no? El lado A y el lado B. La ley existe y uno va a tener que seguir trabajando. Por eso digo, bueno, la única forma quizás de escapar de estos dilemas es cambiarse de servicio o hacer otro tipo de funciones, ¿no? Pero comprendo el punto de vista de Cristina. Acá en el chat me puso Ivana, me dice, bueno, que el personal se puede negar a la práctica porque no pueden actuar y tienen que ser respetados, bueno, siempre y cuando haya otro personal para asistir en ese momento. Cristina también comentaba que había una compañera que se negaba por la religión. Lorena dice, no estoy de acuerdo con esta ley, pero no soy quien para juzgar, estamos en contra de nuestro juramento de enfermería. Belén Quiroga dice, bueno, una compañera se tuvo que adaptar, no hubo muchas opciones, ¿no? Bueno, hay que ver hasta cuándo una persona puede sostener esto en el tiempo, ¿no? Cuando va en contra de nuestros valores, podríamos decirlo de alguna manera. Sandra Lanusa dice que venga otra compañera y la cambien de sector, así no se genera conflicto durante estos procedimientos. Es una buena opción, es una muy buena opción. Quiroga Belén dice tal cual, dice si no es el cambio de servicio, excelente. González Lorena dice, me abstendré de todo cuanto sea nocivo o dañino y no tomaré ni suministraré cualquier sustancia o producto que sea perjudicial para la salud. Nadia Cejas dice, claro, y enfermería cumple con la función de cuidado post-aborto, tanto el control de la estabilidad de la paciente como la educación para que eso no vuelva a ocurrir. Pero sin embargo, Nadia Cejas, en la práctica vuelve a ocurrir, ¿sí? Yo no tengo estadísticas, pero por colegas que comentan en la práctica, dicen, vino una persona que ya se había hecho una interrupción hace 2 años, por ejemplo, ¿no? Y como decían anteriormente sus compañeros, algunos lo toman como una práctica anticonceptiva, y no es eso. Por eso tenemos que hacer mucho hincapié en lo que es la educación, y que las personas puedan tener un método anticonceptivo, porque también es un derecho, ¿sí? Y está dentro de la información, la concientización, la educación por parte del personal de salud. La siguiente, Carmen. En el caso, perdón, antes que me vaya, Carmen, déjala un ratito. En los casos de violación, la persona tiene que firmar una declaración jurada, habíamos quedado ahí, que en el caso de IBE era un consentimiento, y en el caso de violación tiene que hacer la persona firmar una declaración jurada. Es otro papel que simplemente en vez de decir consentimiento, dice declaración jurada, ¿sí? Y lo que también dice la ley es que no es necesario que esa persona que hace una declaración jurada, que dice que ese producto es producto de una violación, no es necesaria una denuncia judicial o policial de la violación para acceder a la práctica médica, ¿sí? En los casos de que el embarazo ponga en peligro la salud o la vida, además de la firma del consentimiento por parte de la persona gestante, el equipo de salud debe constatar y hacer constar en la historia clínica esa situación. Acá lo que quiere decir es que, aparte de que van a poner que es un IBE, van a poner por qué pone en riesgo la vida de la madre, ¿sí? Y bueno, y también el consentimiento informado. Ahora sí, la que sigue, Carmen. A ver, Cristina dice, bueno, los riesgos para la salud de las mujeres por repeticiones abortivas, ¿no? Claro, eso todavía no lo vimos, ¿sí? Evidentemente algún efecto tiene que haber. Como dice el famoso daño colateral, existe, que eso también tiene que estar informado. Pero bueno, yo no sé si en la práctica todos saben, hay estudios ya comprobados que puede pasar A, B, C o D, ¿no? Y yo creo que lo psicológico también.
Bueno, Exacto, yo y pienso que pasa también por la parte de la contención. Una vez que se realizó el por qué, porque tienen acompañamiento psicológico antes de realizarlo, hay otros tipos de acompañamiento, que también el acompañamiento siga después, como para educar a esa paciente o educar a esa persona para que no vuelva a cometer el mismo error o para que no le vuelva a pasar lo mismo. O sea, darle todos los métodos que sean necesarios para que no volver a incidir otra vez en esto, ¿no? tal cual, pero también había una de las compañeras, había dicho que bueno, que había un seguimiento, pero que este seguimiento, valga la redundancia, no era un seguimiento, sino como que no había adherencia, ¿no? La mujer no iba a los controles, evidentemente, por eso se dificultaba el seguimiento. Y bueno, y puede ser multifactorial también eso, ¿no? Hay que ver por qué la persona no va al seguimiento, o si somos nosotros, qué pasó con la información, el tema de los horarios, de los consultorios, las citas, evaluar todo eso para resolver esas situaciones. Pero bueno, creo que durante la marcha uno va resolviendo situaciones para que esto realmente la mujer tenga el acceso a ese derecho, ¿sí? Porque la ley también lo establece. Un seguimiento post-aborto. Bueno, vamos a ver acá, dice, ¿cuándo es un caso de violación? ¿No? Si la persona gestante es menor de 13 años, es una violación. Porque la ley establece que los menores de 13 años no pueden dar su consentimiento. ¿Sí? Entonces ya es una violación. Por más que la niña de 13 años o la persona gestante de menor de 13 años diga que fue consentido, para la ley no existe ese consentimiento, ¿sí? Otras situaciones, durante el acto sexual, si con penetración sufriste violencia, amenazas, abuso o intimidación, también es violación. Si se dio dentro del marco de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, también es violación. Si no hubo un expreso y libre consentimiento, por ejemplo, porque estabas alcoholizada o bajo efectos de drogas, también es violación. El perpetrador de la violación puede haber sido tanto alguien de tu entorno íntimo, que puede ser el esposo, la pareja, la expareja, un novio, o alguien apenas conocido o un extraño. Si la persona con la que mantuviste una relación sexual se negó a usar preservativo o te prohíbe acceder a un método anticonceptivo, también dice que es considerado una violación, ¿sí? Acá me ponen un ejemplo, Mariela, hace poco una conocida joven abortó, le pregunté cómo sigue el control, solo ecografías, me dijo. La noté muy pálida y le dije que debería ver al clínico para que le hagan un hemograma. Claro, el seguimiento no es integral, ¿no? Es la parte física, psíquica, todo, es holístico para ver cómo está la persona. Seguramente a futuro vamos a ver si es que alguien hace algún estudio para ver cómo está esa persona, cómo queda una persona después. Sí, yo pienso que a futuro o cuando No. realmente esa persona quiera quedar embarazada y no pueda, después de realizar tantos abortos, y tenga problemas, ¿no? A nivel orgánico, ¿no? A nivel de poder procrear. Pero eso se va a ver a futuro, porque esto recién ahora es como que se está tomando conciencia, ¿no? Claro. Es como todo, ¿viste? Hay errores y esos errores uno, bueno, van aprendiendo y se van haciendo concientización o se va tratando de ver en qué se equivocan, ¿no? Como para Corregir a futuro. corregir, porque por ahí antes de empezar a abortar primero hay que empezar a educar. Tal cual. Ese es el eje de la cuestión. Exacto. La que sigue. Bueno, y acá hay una pregunta que dice, ¿pueden las niñas, los niños y adolescentes solicitar, acá los niños me equivoqué, después la saco, solicitar la práctica, aunque desde la identidad de género, podríamos decir que se queda así. Solicitar la práctica de manera autónoma. Bueno, acá la ley dice que los adolescentes de más de 16 siempre pueden acceder a esta ley sin necesidad de estar asistidos, de más de 16 años, ya que son considerados como personas adultas para decidir sobre el cuidado de su propio cuerpo.
Los adolescentes desde los 13 a 16 pueden acceder también sin necesidad de asistencia, ¿sí? Solo en los casos en que por algún motivo la realización de IVE o ILE implique un peligro grave para su salud o la vida, es necesario que estén asistidas de un referente afectivo, ¿sí? O por personas que ejerzan roles de cuidado, ¿sí? Las personas van a ser elegidas por ese adolescente, ¿sí? Los niños menores de 13 pueden acceder a IVE, ILE, los menores de 13, con asistencia de personas que ejerzan roles de cuidado o referentes afectivos, ¿sí? Van a participar en forma conjunta en la toma de esta decisión. También van a tener que firmar el consentimiento informado. Bueno, Acá a mí me Elena nos- pasaba, por sí, ejemplo, perdón, Elena, esta colega me dale. contaba que una vez concurrió una señora con su hija de 13 años para hacer una interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, cuando ya estaban para hacer todo, prepararon todo, una de los, no me acuerdo si fue la enfermera, quien escuchó que la niña dijo que ella no quería abortar, que no quería. Entonces se escuchó a la niña y no se realizó, porque ellos pueden decidir sobre su cuerpo. Tal A cual. pesar de que la madre quería, ella no quería, entonces no se realizó. Pobrecita. Bien, ¿viste? Ahí está el ejemplo de una de sus compañeras que preguntaban qué pasa si se arrepiente. Por suerte ella pudo hablar antes. Y también hay que ver si ella hay que ver también, Carmen, si fue qué producto de qué fue ese embarazo. Porque a lo mejor yo no sé, porque no desconozco el caso, vamos a tomarlo como un caso, y si fue, en realidad tenía 13, quiere decir que no tenía un consentimiento. Hay que ver con qué persona, ¿no? Se embarazó, porque si es un adulto mayor de 18 se considera que es una violación. Entonces embarazo sería producto de una violación. Entonces ahí también hay conflictos éticos. Y en ese Claro, caso, sí. eso no sabría decirte, pero sí a mí me pareció raro que yendo con un mayor, una niña de 13 años diga que no quiere abortar. Yo digo, bueno, la madre dice que sí y lo hacían, y me dijo no. Si la que está para hacer la interrupción voluntaria del embarazo dice que no quiere, se respeta. Claro, respetaron la autonomía. Exacto, exacto. Sí, bien. Bueno, también, bueno, la que sigue, a ver, y acá alguien dijo un ejemplo, a ver, González Lorena dice, en la clínica tuvimos una paciente de 20 años, se realizó ligadura de trompa, me dijo, por ahora no quiero tener hijos. Bien, es una buena decisión, pero para eso se necesita mucha información, y bien la decisión de esta paciente. Hay a veces situaciones, Carmen, que no se respetan, ¿viste? Cuando piden ligaduras porque le dicen que tienen que tener más de 3 hijos, determinada edad, y no le realizan la práctica. También sobre ligadura de trompas y eso. Bueno, Sí, también sí, sí, pero ahora con el tema esto de la ley, tienen que escuchar la voluntad de la embarazada o de la persona que decide no tener más niños. Lo que hacen es cuando va a la sala de partos a tener a su bebé, ya ahí pide que se le realice la ligadura de trompas para no volver a tener. Eso más que nada es, bueno, cuando ya van preparando a esa mujer, que antes de tener ese niño, la van preparando, y eso sería todo lo que es educación, ¿no? A ver, no tenés muchos chicos, tenés riesgo de vida, bueno, no quiero tener más, bueno, tenés y ahí te hacen la ligadura de trompas. Es como que ya de entrada evitan que tenga un posible embarazo nuevamente, ¿no? claro. Sí, debe Bueno, estar esto como, perdón, ¿no? sí, dale, dale. Como más charlado esto de la ligadura, porque el otro día tuve una mamá, primer hijo, 29 años, y ya le habían hecho la ligadura, ella pidió. Y le digo, pero sos joven, mamá, no, me dijo, ya con este bebé no quiero más.
Me llamó la atención porque muy joven. Bueno, bien. Evidentemente están más flexibles, pero me Se ve que sí. acuerdo que antes eran muchos requisitos. Pero bueno, es como decimos, ¿no? Va transcurriendo el tiempo y vamos siendo más flexibles, ¿no? Y conociendo las leyes, me parece también. Ya la ley 26.529 ya nos dice, nos habla de la autonomía del paciente, y como yo les decía en otras clases, tenemos que tener un cambio de paradigma. El modelo médico hegemónico ya feneció, ¿no? Ya murió. Ahora tenemos que tener un modelo que sea centrado en el paciente y respetando los derechos de ese paciente. Bueno, ¿cómo podemos acceder a la práctica si el profesional que atiende es objetor de conciencia? Bueno, acá la ley establece, ¿no? Y lo dice claramente, algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pero la ley ya está escrita. Podríamos buscar otras maneras, como habíamos charlado anteriormente, ¿no? Cambiarnos de servicios, y ¿por qué no seguir diciéndolo? Porque es parte, yo como profesional no me puedo dividir en dos, la persona por un lado y el profesional por otro. Siempre me enseñaron a que debo ser así, pero es imposible. Bueno, los profesionales de la salud que intervienen de manera directa, dice la ley, tienen derecho a ejercer la objeción de conciencia, a no realizar esa práctica, ¿sí? Debido a profundas convicciones personales, dice, tienen la obligación de informar sobre el derecho y derivar de buena fe en forma inmediata a otro profesional que garantice esa práctica, ¿sí? Eso se tiene que hacer. Derivar, pero en forma rápida, no que pasen 7 meses, ¿sí? Es rápido. La excepción, bueno, aún quienes sean hay excepciones a esta objeción de conciencia, lo habíamos charlado en otra clase. Aún quienes sean objetores no pueden negarse a la realización de la interrupción. ¿En qué casos? En caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata. Tampoco cuando no hubiera un profesional disponible para realizar la práctica de forma oportuna. No pueden ser objetores quienes no realicen directamente la práctica de interrupción, como quienes deben garantizar, por ejemplo, y aclara, realización de ecografías, toma de tensión arterial, temperatura, seguimiento posaborto, dispensa de medicamentos, anestesia, entre otras. Porque lo que quisieron es obviamente salvaguardar este derecho de las mujeres, de las personas gestantes, porque se les venía, ¿no? Porque ya había una sociedad dividida. Entonces en salud también hay representación de esa sociedad dividida, el que está de acuerdo y el que no. Entonces con esta ley dijeron, bueno, acá vamos a poner una ley para que esto pueda ser cumplido, ¿sí? Los establecimientos privados de obras sociales donde haya profesionales que puedan garantizar la práctica, ellos tampoco pueden ejercer objeción de conciencia. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque la ley dice personas, ¿sí? Y las personas son físicas. Las instituciones no son personas, son personas jurídicas, ¿sí? Entonces no pueden ejercerlo. Pero bueno, que seguramente se van a encontrar con instituciones que no lo realicen, bueno, entonces tendrán que derivar de buena fe a otro efector para garantizar la atención, ¿sí? Para garantizar ese derecho de las personas gestantes. La siguiente, Carmen, y acá vamos al chat, y dice Lorena González, muchos hombres se realizan vasectomías. Esto es, la verdad, hay que celebrarlo, porque también es parte de la educación. Y sí, también he escuchado yo que colegas se realizan, no sé si hay estudios sobre estos, como para ver estadísticas, pero está muy bueno. Pero también, ¿no? Como decía Carmen, la educación, acá también, porque las enfermedades de transmisión sexual, con una vasectomía no se suple. Después Marta nos dice, bueno, primero educación en las escuelas de todos los métodos anticonceptivos, hay que hacer mucho hincapié en las escuelas. Este año, madres muy jóvenes, 12, 15, 16 o 17, dice. La mayoría prefieren recibir consejos de las mismas amigas antes de ir a una salita periférica. Y sí es un tema. Falta, como decíamos, creo que el eje central es
la prevención, la educación, ¿sí? Bueno, acá yo saqué un cuadrito, este cuadrito está dentro del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a IVE, ILE, que incorpora directrices de la Organización Mundial de la Salud para la atención del aborto. Acá en este cuadro van a ver cómo se tiene que hacer. Bueno, hay una detección de un embarazo, tiene que haber un equipo de consejería en derechos, ¿sí? Y después va a haber dos opciones. La A es interrumpir el embarazo, se determina la edad gestacional, si es hasta las 14 semanas, se produce IVE, entonces tiene que firmar un consentimiento informado. Hasta la semana 12 inclusive dice tiene acceso al procedimiento en forma ambulatoria, ¿sí? De la 13 a la 14, el procedimiento va a ser con internación, y al final ustedes van a ver acá que dice elección y entrega de AIPE. Este AIPE es muy importante, ¿sí? Es la información sobre la anticoncepción inmediata post-evento obstétrico, ¿sí? Después, en el caso B, a partir de la semana 15 de gestación, se produce la interrupción legal del embarazo. Acreditación de causales debe ser con la declaración jurada, ¿sí? O con el riesgo de la vida o la salud de la persona gestante. Se firma el consentimiento y hay un acceso al procedimiento con internación, ¿sí? Y también lo mismo, ¿sí? Elección y entrega de AIPE. Y acá, y obviamente que uno no quiere llegar acá, esta elección y entrega de AIPE debería estar arriba, ¿no? Previo a la detección del embarazo. Si hablamos, como todos estábamos acá dentro del grupo, hablando sobre lo que es la educación y la importancia de la prevención, ¿sí? Después acá también hay otra opción que dice, si la mujer gestante decide continuar con el embarazo, tiene las opciones como yo les explicaba, como se llevaba adelante en Holanda. Dar en adopción o maternar crianza, dice. Elección y entrega de AIPE. Después está la situación de posaborto, donde hay una evaluación precisa para asegurar el procedimiento urgente en un efector adecuado, que este cuadrito pequeñito acá también, ¿no? Nos vuelve a reiterar, elección y entrega de AIPE. El AIPE era la anticoncepción inmediata post-evento obstétrico, ¿sí? Este cuadro que yo les pegué acá está dentro de los protocolos, es un protocolo que debe seguir no solamente provincias, sino que también sacaron a nivel nacional en Cava, el Ministerio de Salud de Cava, y también lo sacó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Dicen que hasta la actualidad, el año pasado, leí un artículo, decía que 1.437 centros sanitarios realizan y garantizan el ILE y el IVE en todo el país. Así que bueno, la siguiente, Carmen. A mí me llamó mucho la atención esto de la opción B, ¿no? De dentro del protocolo que figura la opción de dar en adopción. La verdad es que no sé en qué caso se realizará. Acá, bueno, yo les puse un poco los puntos claves que los saqué del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que estaba publicado en internet, como para tener los puntos clave de la ley, que seguramente lo van a ver en muchos folletos sobre educación, ¿sí? En diferentes instituciones sanitarias que se lleven adelante estas prácticas. Entonces ahí, bueno, dice todos los puntos clave, ¿no? La ley entra en vigencia en todo el país, sin necesidad de que las provincias expresen su adhesión. Toda persona gestante podrá interrumpir su embarazo hasta la semana 14. También tendrá derecho a acceder a partir de la semana 15 en el caso de que su embarazo sea resultado de una violación o esté en peligro su vida o su salud. La práctica deberá ser efectuada en un tiempo máximo de 10 días posteriores al requerimiento. El profesional de salud interviniente tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia.
En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la práctica, deberá disponer la derivación a otra institución. Las personas gestantes menores de 16 se les requerirá, además de su consentimiento informado, que esté acompañada por un familiar o un referente afectivo. Las personas mayores de 16 tienen plena capacidad para prestar su consentimiento. Se deberá mantener la privacidad y el derecho a la intimidad de las personas que recurran a las instituciones para requerir un aborto. En los casos de violación cuyas víctimas fueran niñas o adolescentes, se deberá denunciar el delito. Esto es algo importante también a tener en cuenta, porque a veces la familia o el adulto que acompaña al menor o a las víctimas de violación no realizan las denuncias, y nosotros como profesionales tenemos la obligación de realizar esa denuncia, ¿sí? De dar aviso a la autoridad competente, ¿no? Así que eso como para tenerlo en cuenta, que es parte de nuestra responsabilidad. Y después acá en este círculo amarillo, ¿no? Hay una persona que dice, bueno, el día que yo aborté, llovía y estaba sola. Creo que esa es la parte, ¿no? que uno dice, bueno, tiene que tener un acompañamiento, no tiene que estar sola la persona. Bajo ninguna situación, así sea cualquier estudio diagnóstico que uno realice, uno dice, bueno, no, ya es grande, que vaya solo para cualquier lugar, ¿no? Que vaya sola. Y bueno, recalcar esto, ¿no? Nuestra función, que es acompañar, siempre acompañar, educar, concientizar, y repetir. Sé que repetir muchas veces lo seguimos haciendo, y bueno, la ley está, hay dilemas éticos, y como decía Yamila, tenemos que ayornarnos, formarnos, para poder deconstruirnos. Y bueno, brindar esta atención de la mejor manera posible, que sea una atención, como siempre yo les digo, ¿no? Es atención segura, ¿sí? Con el mínimo de riesgo, con el mínimo de daño que se pueda realizar. Para eso estamos acá, para seguir formándonos, y bueno, para mejorar nuestra praxis diaria, ¿sí?